Estimados estudiantes, bienvenidos a un nuevo audio sobre nuestro curso de Marx Autor. Esta vez estaremos conversando sobre el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista efectivamente es una de las obras más importantes del siglo XIX y por supuesto tiene una influencia y una vigencia interesante y que se ha llevado y se ha mantenido en el largo de los tiempos. No solo como una obra de una clase particular o una tendencia política a las personas de izquierda, sino para poder comprender la época histórica en donde se emergió semejante manifiesto. Efectivamente tenemos que explicar varias cosas muy importantes porque tal como todo texto que es influyente y que permanece en el tiempo, bueno, este manifiesto tiene como 180 años, siempre que tiene influencia a través del tiempo una obra, entrará la mala interpretación, las corrientes ideológicas, apropiarse y tomar partido, jugo de las expresiones que se dan allí y sobre todo aislarlas, pero más aún para comprender los que se oponen a esta tendencia de izquierda o esta tendencia gremialista que puede encontrarse acá pueden comprender cómo se forma el mundo, cómo se formó el mundo que hoy seguimos viviendo. Entonces, efectivamente, este manifiesto está encargado por estas corrientes de proletariado, de hombres que estaban uniéndose para crear lo que será a la larga, a la postre, la Organización de Trabajadores, la Primera Internacional, donde se están, como se está creando, como apenas está emergiendo esta revolución industrial y las consecuencias que tiene esta revolución industrial, lo primero que va a ocurrir es que van a existir muchísimos trabajadores que ya hemos visto las condiciones, hemos visto cómo se quiere concebir el salario, el trabajo asalariado y el producto del trabajo acumulado. Ya lo vimos en los escritos del 44 y lo vimos en la ideología alemana. Entonces, efectivamente, esto está ocurriendo, esto que está emergiendo, empieza a generar asociaciones entre trabajadores y los tiempos empiezan a mostrarse también eh, cercanos y empieza a darse las condiciones para que prohibidas incluso en Francia se llegó a prohibir reuniones de 20 personas. Por cierto, aquí el café funcionó de una manera bastante revolucionaria. El café permitía que la gente se reuniera y tomarse un café era un hecho ya revolucionario, ya era un hecho de estar conspirando. Recuerden que conspiración es unir fuerzas bajo un mismo propósito, ¿no? No tiene nada que ver con una paranoia o algo que está detrás o oculto. Entonces, efectivamente, esta liga de los justos, esta liga que en realidad eran trabajadores que se reunían precisamente para la liga de los forajidos, la liga de los justos, eran comunistas, utópicos cristianos que querían imponer una revolución social en Alemania. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Eran diferentes tendencias de trabajadores que sabían lo que estaba ocurriendo, sabían esta imposición que se estaba dando desde las industrias, de esta nueva forma que no había manera de deslastrarla. Hemos visto que incluso llegó a haber un movimiento de trabajadores que estaban disonantes, que estaban de alguna manera locos, ¿no? Eh, el conjunto de trabajadores que destruía las máquinas porque las máquinas le quitaban el trabajo, ¿no? Pero querían volver a el trabajo artesanal. Entonces, efectivamente, había muchísimas manifestaciones y estas manifestaciones se tenían que ordenar de alguna manera. Entonces, este manifiesto nace como un pedido de
de esta liga de trabajadores, de esta reunión de hombres que tenían las mismas afecciones, se sufrían por lo mismo, pero que no sabían para dónde ir. Y que de alguna manera tenían que cambiar las condiciones laborales, las condiciones salariales, las condiciones en donde estaban sumergidos, y que de por sí no se veían representados en un Estado, porque el Estado era un aparataje que protegía más bien a los que tenían, y en desmedro de quienes no tenían, de las grandes mayorías. Otra vez la marginalidad aparece de manera grande. De por sí ya veremos que estos burgueses que hoy son, que para la época, ¿no?, son los que están creando esta Liga de los Justos, a los Liga de los Forajidos, a estos comunistas utópicos, cristianos, que eso ya tiene bastante complejidad y ya lo vamos a explicar. También salieron como marginales. Los burgos son barrios marginales, ¿sí? Los burgos era lo que estaba fuera de los reinos, fuera de las ciudades monárquicas, de las ciudades que tenían defensa y tenían nobleza. Los burgos nacen marginal también. Ya lo veremos porque tenemos que explicar también qué es la burguesía. Pero en todo caso, esta colección, o sea, ser comunista, utópico y cristiano, tiene efectivamente una mezcolanza muy grande, y esto es lo que va reuniendo. Aquí uno se da cuenta de cómo el mundo tenía que buscar cauce, curso a las cosas, a pesar de que había una multiplicidad, unas grandes mayorías eran diversos, que tenían formas de pensar distintas, estaban sometidos bajo un mismo criterio, y eran proletarios, y eran podríamos decir, víctimas de un sistema de opresión, un sistema que no había manera de darle marcha atrás, ¿no? Era preferir el tren al caballo, era preferir caminar al ferrocarril, o sea, era lógico que el mundo se estuviera moviendo, o sea, no íbamos a dejar el teléfono celular por más que causara alienación, o nos separara, o nos disociara de la realidad. El teléfono de alguna manera entra, el teléfono celular, el teléfono inteligente, que bueno, no sabemos por qué le llaman así, o el teléfono con esta tecnología tan avanzada, entra en el mundo y no hay manera de echarlo para atrás, ¿sí? Por más que eso traiga TikTok, también puede traer WhatsApp, y usted puede comunicarse y puede generar por ahí un trabajo. Entonces, de alguna manera hay que convivir con las dos cosas, y esto era inevitable. Este torrente de la industrialización, este torrente de las nuevas formas de producir, inexorablemente nos obligaba a instaurar un sistema de trabajo asalariado, de trabajo industrial, de trabajo masificante, y los trabajadores tenían que reunirse de alguna manera. Muy bien. Entonces, ¿qué se encuentra? Se encuentra en que Marx y Engels andan en este camino, escuchando, viendo cómo pueden asociarse, viendo cómo capitalizan esto dentro de este periodo en donde están discutiendo filosofía, donde están produciendo la ideología alemana, donde están haciéndose, reformando su pensamiento, y se encarga esto. Engels se encarga de escribir uno, hay un borrador de este manifiesto, y Marx se da cuenta de que lo que está haciendo Engels no solo es doctrinante, sino adoctrinador, sino que es una especie de recetario. Y Marx ve la oportunidad entonces de escribir una lógica que permita no hablar de qué pasos hay que seguir, sino de el proceso en que se está. Precisamente porque se ha producido, porque Marx ha parido junto a Engels esta concepción materialista de la historia, y aquí en este manifiesto va a aparecer ahora de una manera más definitiva esta teoría, esta forma de pensar. Ya lo vamos a explicar como se merece, pero aparece entonces que la historia es resultado, que este sistema de opresor, de opresión, ¿no?, donde hay oprimidos y opresores, es el resultado de la historia, y que también, como ha sido el resultado de la historia, que además la burguesía fue víctima en algún tiempo, y que también sepultó los medios de otros medios y otros sistemas de opresión, el sistema de opresión feudal, por ejemplo. Entonces, la burguesía sepulta ese modo de producción, ese sistema de opresión
feudal, y ahora tiene como la burguesía sepultó a aquel y ha aparecido como sujeto de la historia, va ahora a ser sepultada por este nuevo modo de producción que ella misma ha creado. Y lo importante de este camino es que este camino termine cerrado, se cierre, se complete, finalice este proceso de sepultar y ser sepultado, ¿no? De este eterno loop de el parricidio, y después el padre es otra vez sepultado por el nuevo hijo. Esta cronología, en el sentido además del dios Cronos, ¿verdad? De cómo se comía a sus hijos y después uno de sus hijos se lo come a él o lo mata a él, permite entonces mostrar a Marx una forma distinta de pulir la teoría, la concepción materialista de la historia, que es lo que nos interesa y lo que nos trae aquí, y sobre todo este carácter fundamental de el movimiento de la economía, el movimiento de la sociedad y fundamentalmente la praxis revolucionaria. Estos son los tres conceptos que nosotros vamos a estudiar acá. Y esto es lo que nos lleva precisamente por el trabajo en que nosotros venimos, el curso que viene dando, el curso, ¿verdad? Nuestro curso Marx, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a interesar y lo que vamos a trabajar con este texto. Muy bien, antes de poder pasar a este al texto, hay que tener en cuenta varios problemas interpretativos que van a generar muchísimos problemas prácticos y teóricos. ¿Cuáles son? Bueno, primero que nada, la concepción de historia, Geschichte, Klassenkampf, que es la lucha de clases, la burguesía y el proletariado. Si nosotros no comprendemos estos cuatro conceptos correctamente, nosotros no vamos a poder entender en absoluto el manifiesto comunista, y el manifiesto comunista terminará siendo entonces un simple panfleto partidario que promueve una lucha. Y si esto es lo que se cree que es el manifiesto, entonces se perdió por completo. Por eso, precisamente por eso no es el recetario. El que lo lee así cree que Marx lo que hizo fue ponerle color y estilo a lo que ya quería hacer Engels. Marx no está repitiendo lo que hace Engels, reformula lo que está diciendo Engels. Y por eso es un manifiesto, por eso es una manifestación, venir a la luz, una nueva forma de entender la realidad. Y por eso tiene una influencia fundamental, por eso se convierte en una obra en filosofía clásica, además. Precisamente por esto. Si no entendemos esto, nosotros vamos a seguir repitiendo lo que el manual repite. Y pierde además, primero, seriedad en el trabajo académico que tenemos que hacer nosotros, los licenciados de filosofía, los que estamos metidos en la academia, los que queremos pensar y trabajar la filosofía desde lo académico, primero que nada, ¿no? Es una falta de respeto porque no se toma el trabajo en serio de ir al manifiesto, leerlo como hay que comprenderlo, o mejor dicho, tratar de hacer el esfuerzo de comprenderlo en su fuente y en lo que quiere decir, además en el transcurso de la evolución del pensamiento de Marx, sino también no comprendemos en su totalidad lo que ocurrió en la época, la influencia que tiene, porque además este manifiesto es gasolina, pero no desemboca a donde Marx quería ir. Esto sí es muy interesante porque la vida política de Marx es un fracaso, pero un fracaso estruendoso además. Lamentablemente, los marxistas, o los marxoides, perdónenme, tachen esto, los marxoides, eh, no lo entienden, no lo siguen sin comprender. Hay que estudiar seriamente el fracaso político, el fracaso práctico, pragmático que tenía Marx y Engels en esta época, y cómo Engels se logrará separar luego de Marx y tiene algo de rédito, pero políticamente, en la pragmática, Marx no tiene éxito en absoluto. Y esto se tiene que entender. Y se tienen que entender las razones por las cuales esto ocurre. Y esto está claramente expuesto en el manifiesto. Entonces, entendiendo esto, vayamos entonces
a los problemas filosóficos que tienen, que van a existir y que son premisa necesaria para leer este texto. ¿Cuáles son? Bueno, las advertencias están en el concepto de historia. Historia en alemán no es historia, ¿verdad? No es historie. Existe la palabra historie, pero para cuando los filósofos hablan de historia, cuando se habla de historia, se habla es de Geschichte. Geschichte significa literalmente apilar desde el pensamiento, apilación de representaciones. Es decir, en realidad la historia, la concepción materialista de la historia en realidad es cómo se reinterpretan las épocas, cuál es la narrativa, cuáles son las causas y los efectos que han dado como resultado esto que hoy estamos viviendo. Es decir, en el fondo cuando se habla de historia, lo último que se habla es de materia, ¿sí? No se habla historie, en sentido griego del término, significa investigación práctica, investigación empírica, investigación empírica experimental. En realidad, cuando se habla de historia, no se habla de lo que ocurrió de manera testimonial o verificada, se habla de la interpretación de un hecho. Entonces, de alguna manera, historia no existe en el sentido griego de la palabra, a lo que luego se hará con el término. Y esto es muy importante porque aquí juega un papel esencial esta idea. En realidad, cuando un alemán habla de historia o Geschichte, está hablando de la época. ¿Qué es lo que hace que el tiempo se valore, se interprete, tenga sentido como época? Y esto cambia diametralmente porque habla de cómo se cuenta la historia, no de la historia. No habla de qué ocurrió, sino de cómo se interpreta lo que ocurrió. Estamos hablando de la conciencia, entonces se mueve hacia, si fuera un péndulo esto, se está moviendo más hacia el lado de la conciencia, de quien crea la narrativa de lo que ocurre, que de los hechos mismos. Lo último que habría es fax para una concepción de la historia, para un alemán. Lo que se está hablando es de cómo se cuenta la historia. Por cierto, por ahí hay un libro que se llama La historia no es la que es, sino la que nos cuentan. Bueno, esa es la concepción precisamente de Geschichte. Apilar los hechos para dar una narrativa, para darle un sentido unitario, un sentido de unidad a la totalidad de los múltiples hechos que han ocurrido. Entonces, la historia se puede contar de muchísimas maneras. Hay esta narrativa, este hilo conductor, esta trama. Y esta trama va a generar fuerzas, va a generar causas y efectos que explicarán más o menos lo que está ocurriendo en el frente. Es decir, por qué una época es una época. No tiene nada que ver con el tiempo. No tiene nada, fíjense que aquí la temporalidad en sentido sucesivo no importa. ¿No? Por eso pueden haber brincos, por eso pueden haber cambios y de alguna manera se mantendría esta idea de apilación, esta idea de reunión de nuevos hechos o de hechos. Aquí es muy importante comprender que Marx está hablando de esto. Si nosotros no entendemos que la historia es precisamente esta concepción, esta narración, esta causa y efecto que genera época, no se va a entender entonces de qué está hablando Marx. Porque además es hasta hoy, ¿no? Dice Marx. Marx está hablando de su tiempo, es contemporáneo. Marx es un filósofo contemporáneo que está pensando su tiempo. No está pensando ni el pasado, ni le interesa el futuro lejano. No es un profeta. Está pensando el aquí y el ahora. Por eso es un filósofo de la nueva época, además. Un filósofo del siglo, del siglo XIX. Un filósofo que no está pensando en la atemporalidad, sino en su tiempo. Precisamente por eso hay un manifiesto, ¿no? Por eso precisamente tiene toda razón que aparezca a la luz, se manifieste, ¿verdad? El manifiesto es una
muestra de la existencia de algo que tiene que dar señales ante el pensamiento y ante su mundo para mostrar su autonomía, para mostrar su legitimidad como manifestación. Entonces, de alguna manera, esto nos habla precisamente de que